Buenos días, Víctor, bienvenido. Hola, gracias, muy amable. Comprenderás que mi jefa de la ruta, porque ella es la jefa, ahora que la silencié lo puedo decir, siempre se pone a conversar con Emilio y nos ha pasado y se llevan tan bien y son tan entretenidos. En el fondo el programa es bastante bueno, yo creo que le vamos a tener que dar más tiempo. Excelente. Pero nosotros hoy día tenemos una reunión para poder conversar un poco de ti. Tú me enviaste una biografía, la cual voy a leer para que la gente te conozca, la que nos está escuchando. Bueno, él es Víctor H. Hayden. Es un filósofo y poeta chileno nacido en 1968 en Santiago. Es magíster en filosofía y candidato a doctor en filosofía política y moral por la Universidad de Chile. Director de la revista de filosofía Stulifera Navis, entre paréntesis, revistas stulliferanavis.cl, ha publicado una veintena de artículos en diversas revistas y 3 libros de filosofía: Eros o la voluntad del ser, el 2008, La teología como hermenéutica de la existencia de Heidegger, 2010, El deseo por lo real, 2019. Sus trabajos poéticos se resumen en 2 poemarios editados por Mago Editores: Poemarios Interruptus, 2021, y Contra Fricciones, 2022. Qué bueno ese título, Contra Fricciones, me encantó. Querido Hugo, Víctor Hugo, cuéntanos un poco. Tú naces en Santiago en el 68. Tú en el 78 tenías como 10 años, eras un niño. ¿Cómo era Chile en el 78? ¿Cómo era tu tiempo de colegio, la escuela? ¿Cómo era este país en esa época? Desde tu perspectiva infantil en ese tiempo. A ver, mira, yo estudié en San Ignacio el Bosque, y la verdad, bueno, colegio de curas, ¿cierto? De puros hombres, además. Una educación que se está perdiendo ahora, ¿cierto? Ya no se encuentran muchos colegios así. Ahí hay una polémica con respecto a si es bueno o es malo estar, ¿cierto?, separados, hombres y mujeres, ¿cierto? O rejuntados, ¿cierto? Yo soy de la opinión, y me he encontrado un montón de críticas, ¿cierto?, de que esta separación, ¿cierto?, entre hombres y mujeres crea de alguna manera una especie de, por lo menos me pasó a mí, ¿cierto?, una especie de mística con respecto a las mujeres. Una especie de romanticismo, ¿cierto?, de idealismo, ¿cierto?, que puede ser tomado bien o mal, puede servir, ¿cierto?, o no, depende. Ahora, en esa época, ¿cierto?, 78, ¿cierto?, he estado yo como, no sé, en básica todavía. Tenías 10 años, estáis como en Claro, segundo básico, tercero. Era un niño. claro, era un niño, claro, un niño que se divierte nomás. Lo que pasa es que la crisis del 82, ¿cierto? La recesión del 82 a nosotros nos golpeó muy, muy fuerte, pero eso vino posteriormente, hasta el 78, digamos que viví una vida bastante normal. Tengo 2 hermanos más pequeños, ¿cierto? Pero tampoco tan chicos, entonces podíamos jugar, qué sé yo, familia. Mi papá y mi mamá, ¿cierto?, no se separaron nunca, entonces no tuve mayores conflictos, por lo menos hasta el 82, donde perdimos todo, digo. Se perdió la Oye, casa. mucha gente en el 82, yo me recuerdo de que mi tío se tuvo que ir a vivir a la casa con nosotros, pero yo vivía con los abuelos. Así como mucha gente tuvo que volver a la casa Sí, de los papás, fue exactamente, una crisis exactamente. económica terrible. Fue Sí, el sí. año también donde tuvieron que sacar fondos de la AFP para poder sobrevivir, me acuerdo, para Sí, no, sí, fue tremendo, y ahí ya comenzaron las protestas, del 83 para adelante, ¿cierto? Ya. Yo salí en el 85, o sea, yo me acuerdo ya en segundo medio, primero medio, donde como habíamos estado, como la crisis para nosotros se demoró bastante en mejorar la situación.
vivíamos allá en La Hormida, ¿cierto? En una población, y había que cruzar, yo tenía al colegio, había que cruzar un montón de barricadas, ¿cierto? Entonces era re complicado, todos mis amigos, ¿cierto? Eran gente del barrio alto, mucha cuiquería, digamos, que no lo pasó tan mal, entonces yo me tenía que pegar los piques de las casas de ellos allá en Vitacura, ¿cierto? A la población. Ahora, todo eso me dio una mirada re interesante al respecto. O sea, es como esa Ahí, canción de Sol y Lluvia por Pudahuel y la bandera, así pasaste por claro, todo. yo llegaba a Huahuahuila, claro. Eh, Así que no, como todavía era niño, ¿cierto? Y adolescente, un poco, claro, uno sufre igual, pero nada, pues, uno es idealista y igual se dan los espacios para estar bien, así que, y como estaba la familia ahí, eso también apañaba, y la No, verdad o es que sea, no, o sea, lo importante. es súper importante, digamos, pero si falta uno de los papás o no hay papá, es un desbalance Yo tremendo. creo que eso te fortalece cuando eres niño, cuando tienes una familia unida, independiente de lo que pase, la crisis que venga, cuando tu familia te apaña, es súper importante en el sentido de que uno puede estar durmiendo bajo un puente, pero si tu mamá y tu papá te están abrazando, uno se siente seguro. Exacto, exacto, exacto. Así mismo, así fue, digamos. Hasta que salimos un poco de ahí, nunca llegamos a lo que habíamos sido alguna vez, digamos, pero eh, en lo otro, ¿cierto? En lo espiritual crecimos, yo creo que todos, digamos. Bueno, A todos. pasamos del niño al adolescente, llegamos a la universidad. ¿Cómo fue la Claro, universidad? no, un caos total, porque yo era tremendamente, a ver, alguna vez escuché, ¿cierto? Un amigo, no era amigo, sino que era mayor que yo, digamos, era compañero de un hermano amigo, y que decía que él no tenía vocación, y yo me quedé pensando que estábamos en cuarto medio, había que elegir, ¿cierto? Una carrera, y en esa época era eso o era nada. Entonces, no había muchas opciones, ahora está lleno de opciones. Ahora, no estudiar en la universidad es una opción, uno puede hacerlo, ¿cierto? Pero en ese momento la presión era tan fuerte, digamos, que había que hacer ese esfuerzo. Entonces, eh, este personaje me decía que él no tenía vocación, había pasado por un montón de carreras, que no tenía vocación, que la vocación era una especie de concepto, ¿cierto? Que te lo inculcan, ¿cierto? Que te obligan a pensar que es algo que viene contigo, digamos, que tiene que ver también con el espíritu ignaciano, ¿cierto? De la cosa religiosa, de hacer el reino del cielo en la tierra, aportar en algo, ¿cierto? Entonces tienes que tener vocación, digamos. Por último, vocación de ayuda, no sé. Y yo me sentí súper identificado porque a mí no me gustaba nada, o me gustaba todo. Entonces me pasé por un montón de carreras. Di la prueba como 4 veces. Partí por teatro, después me fui a estudiar arquitectura al Valparaíso, después volví a estudiar sonido. Soy sonidista, digamos, y nunca he practicado, digamos. Y después me puse a trabajar en arquitectura y por ahí en un libro que encontré, ¿cierto?, sobre Spinoza, dije, esto es lo mío, ¿cierto?, la filosofía. Básicamente porque la filosofía se puede meter en cualquier ámbito y no queda atrapada, digamos. Entonces, para alguien que no tiene vocación, digamos, es lo ideal, porque en el fondo tú puedes hablar de matemáticas, de ciencias, de historia, de política, de todas partes, sin casarte con nada, digamos. Bueno, hay filósofos que se casan, digamos, pero yo no, pues yo me he movido ampliamente de un lugar a otro, ahora estoy en literatura, digamos, ¿no? A mí me sirvió ese concepto, ¿cierto?, de la no vocación. Creo que es interesante, porque los cabros ahora como que se urgen, ¿cierto?, con este asunto de tener que hacer algo, ¿cierto?
yo me farré no sé cuántos años. Eso es importante. Yo, por ejemplo, mi hijo cumple 18, sale ahora, él estudió administración y no le gustó la carrera. Ya cuando empezó cuarto me dijo, esto no es para mí. Yo le dije que no le iba a gustar, pero él quería administración. Entonces yo le dije, pero no te preocupes, ¿cachai? Date un año en el que podáis pensar, porque ¿qué sacáis con prepararte ahora, cabecearte para la prueba, dar una buena prueba si no sabéis qué quería estudiar? ¿Cachai? A lo mejor te podías estudiar una carrera técnica y probar, ¿cachai? Y ver, a lo mejor para allá va la micro, para acá, pero esa presión de repente que era muy común en tu época y en la mía, en la que tú salías de cuarto y tenías que prácticamente estar definido para qué lado te ibas, y si no era la derrota, como poco más que la vergüenza de la familia, bueno, porque era un peso súper, además que recién se estaban en algunos casos impartiendo los colegios técnicos que salíais con carreras. Era una cosa muy rara que recién que había, entonces... Y habían como 3 o 4 universidades privadas también recién. Sí, y eran carísimas. Carísimas, además, y uno prefería, hay una preferencia por la cuestión estatal, digamos, entonces uno repetía la prueba de nuevo y de nuevo y de nuevo para entrar en la universidad, que es una presión tremenda. Entonces yo creo que eso es importante para los jóvenes que nos están viendo, nos están escuchando. Ustedes tienen que estudiar lo que a ustedes les gusta. Si a ustedes no les gusta, no sacan nada, porque o van a vivir la existencia amargados toda su vida porque están haciendo lo que no les gusta, o simplemente no se la van a poder, ¿cachai? Porque pasa que uno se mete a carreras que no se la pueden. Yo hice clase, bueno, yo creo que voy a seguir haciendo clases, pero me di un espacio, un año libre, digamos, pero 20 años seguido haciendo clases y claro, y el tema es, yo les decía a mis alumnos y alumnas que cuando uno hace trabaja en lo que le gusta, en el fondo no es trabajo, no es pega, digamos, es súper grato. La pega es como algo que se te impone, un peso, digamos, como tú decías. En cambio cuando tú estás haciendo lo que te gusta, tú lo pasas bien todo el día. Lo pasas bien todo el día. Entonces, es súper importante hacer lo que a uno le gusta realmente, darse el tiempo, ¿cierto?, para conocerse a sí mismo, y ahí la filosofía es importante. Conocerse a sí mismo, ¿cierto? Y llegar a conclusiones más o menos, uno nunca termina de conocerse, pero más o menos certeras con respecto por lo menos a este tema. ¿Quién soy yo, por lo menos en el tema, ¿cierto?, de qué me gusta hacer, qué me va a gustar hacer todos los días, por el fondo después del trabajo, todos los días. Entonces hay que pensar en algo que harías todos los días, feliz. Ese es como un criterio. Y claro, exacto, ese es como el criterio, diría yo, porque muchas veces el papá es el abogado y lo que quieren es que el hijo salga abogado y a lo mejor al cabrón le gusta tocar la guitarra, ¿cachai? Entonces, entonces es muy importante, y esto es para todos los papás también, es ver qué es lo que quiere tu hijo, ¿cachai? Eso es súper importante. Sí, ustedes los filósofos, a mí me encantan los filósofos, porque tengo un amigo que se llama Arturo Ruiz Ortega, a lo mejor lo ubicas, y él es filósofo y él me enseñó mucho de filosofía, aunque estuvimos enojados, peleamos, porque filósofo, tú sabes que con los filósofos uno discute, conversa distintas perspectivas, y los filósofos tienen una característica que nunca se quedan callados, siempre te salen con una pregunta que te embarran toda tu teoría. ¿Cómo conociste la filosofía? ¿Cómo dijiste leí este libro? No me acuerdo el nombre que dijiste recién del autor, y dijiste, este es lo mío. ¿Cómo tuviste esa certeza? Porque es súper complejo encontrarse lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere estudiar y hacer todos los días. Claro, yo trabajaba en ese momento como había estudiado arquitectura un par de años, volví, porque estudiaba en la Católica del Paraíso, entonces volví a Santiago y me ofrecieron una pega en una oficina de ingeniería, haciendo diseño. Estaba en eso, pues ya llevaba varios años en eso.
Y de repente siempre me gustaba leer, digamos. Mi papá leía, mi papá escribía también, entonces tengo me dejó una buena biblioteca. Lo que también es un punto interesante, digamos, para no solamente dejar la educación, ¿cierto? O la educación implica también dejar el material. Mi papá me dejó una biblioteca extraordinaria, entonces para mí era muy fácil acercarme a los clásicos porque los tenía ahí mismo. Entonces, me gustaba leer y leía siempre que podía, y de repente, claro, me llega a mis manos un libro sobre Spinoza, ¿cierto? Sobre Baruch Spinoza, que es un filósofo holandés, ¿cierto? Bueno, Países Bajos se dice ahora. Y él hablaba sobre Sócrates. Y Sócrates, ¿cierto? Es un personaje bastante interesante en filosofía porque se sale completamente de la línea académica, ¿cierto? Ortodoxa. Un tipo re loco. Cuando uno se queda con lo de Platón nomás, pero cuando tú investigas sobre la vida, y hay varios libros sobre la vida de Sócrates, es un tipo bastante pelacable, re pelacable, ¿cierto? Y una de las cosas que planteaba por ahí era la idea, ¿cierto?, de la sabiduría, de cómo llegar, ¿cierto?, a conocerse a sí mismo y por tanto ser una especie, ¿cierto?, no sabio, porque uno nunca llega a la sabiduría, sino que se mantiene a una cierta distancia. El filósofo es aquel que ama, ¿cierto?, la sofía, la filosofía, la sabiduría, ¿cierto? Y para eso, para amar a algo, tú tienes que mantener una distancia. Tienes que ponerte en perspectiva. Si yo me acerco mucho a mi mujer, casado hace 20 años, si me acerco mucho a mi mujer, me convierto en ella. Por tanto, lo que yo tengo que hacer, ¿cierto?, es mantener siempre una distancia que me permita observarla de lejos, ¿cierto?, y por eso mismo amarla. Entonces los filósofos se supone que hacen eso, y esa idea me encantó, digamos. Esa idea, ¿cierto?, de la humetría. Nietzsche habla de la humetría, el arte de la distancia, que muy poca gente maneja. La gente es súper torpe, somos muy torpes con las distancias. O Tendemos sea, a acercarnos mucho o alejarnos mucho. yo diría que eso es por el tema que somos una sociedad acostumbrada a poseer las cosas de una forma. Totalmente. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el planeta. Nosotros nos sentimos dueños del planeta, pero en realidad nosotros somos parte del planeta y deberíamos tener una mejor relación. Ese afán de poseer es lo que pasa también, como tú dices, en esa perspectiva. Pero tu perspectiva es una perspectiva postmodernista de la vida, en el Sí, fondo. sí, totalmente. O sea, yo voy a contrapelo y lo he hecho en todos los ámbitos, digamos. Me considero, por lo mismo, muy solitario, porque uno no encuentra mucha gente similar, entonces uno anda medio solo, siempre con la duda si está equivocado o no, digamos. Lo que es una postura bastante filosófica, digamos, pero como los filósofos hoy día se han metido en el asunto académico, y yo creo que es un buen ejercicio estar un rato ahí, pero yo creo que en algún momento, ¿cierto?, hay que salirse. En algún momento, como decía Bukowski, ¿cierto?, hay que decidir, ¿cierto?, entre pasar hambre o ser esclavo, digamos. Pasar hambre o ser esclavo. Y tenés que decidir, ya querés ser esclavo, ya no te elegís, vas a ser esclavo toda tu vida, vas a tener pega, vas a tener plata, todo lo que quieras. La otra opción es pasar hambre. Pero yo decidí, yo voy por el otro carril. No lo he pasado, digamos, directamente, pero digamos, la impronta espiritual en mí es hacia allá, digamos, hacia el dejar cosas más que acumularlas. Y por tanto, estas cosas de los títulos, de la cuestión académica, de esos honores, es que no tienen mucho sentido para mí, para nada, en absoluto. De hecho, la revista esta que armé, ¿cierto?, era precisamente para la gente que no se maneja, que no se manejaba en filosofía. No estoy haciendo esto para los expertillos, digamos, sino que precisamente para gente. Con recepción cero, ¿eh? Hay veces que sí y hay veces que no.
O sea, No, yo nada. creo que en este país hay un problema con la filosofía. Y el problema con la filosofía es que la gente no sabe lo que es la filosofía. Porque si en Chile se impartiera el ramo de filosofía obligatorio, toda la gente estaría cuestionándolo todo, ¿cachai? Entonces siempre la filosofía a nivel cultural como que se censura, se coarta, se trata de explicar poco. Porque si tú te pones a pensar, la filosofía piensa en todo, como tú le dices, piensa en matemáticas, piensa en política, piensa... Entonces, como es un tema que no quieren que la gente lo entienda o no quieren que la gente se masifique, como que la gente dice, no, una lata filosofía, pero es parte del mensaje que se está enviando para que la gente no crezca, ¿cachai? O sea, en la Claro. televisión no se habla de filosofía. No, pues y hay en Europa hay programas donde invitan a filósofos, y acá nada, por lo más algún intelectual que está bien, digamos, me parece, he encontrado algunos intelectuales re interesantes que tocan la filosofía y se mueven, ¿cierto? Pero la mayoría son gente de la política o mucho periodista, digamos, mucho periodista escribiendo libros, emitiendo opiniones, digamos. Eh, y mucho político también que uno ve las cosas, escucha las cosas que hablan, ¿cierto? Y uno dice, chuta, a este tipo le falta lectura, digamos, le falta haberse leído 2 o 3 libritos, le haría muy bien porque está completamente equivocado, ¿cierto? O, o quizás no equivocado, pero le faltan bases. O se da cuenta cuando a alguien le falta hablando sin base. Entonces, claro, pues y esos son resultados de gente que ni en la universidad, ni en el colegio, ¿cierto? Le puso énfasis a la filosofía, porque la filosofía no es productiva. No es productiva a corto plazo. A corto plazo y en términos de plata, no. Es productiva en términos espirituales y a largo plazo. Entonces, como vemos, estamos en un mundo materialista, individualista, ¿cierto? El espíritu, ¿cierto? Ya no, ¿quién cree en el espíritu? Digamos, ¿no? No, cuando tú ves la guata le rezáis a Dios, digamos, pero en general eso no es nada, digamos, no es espiritualidad. Entonces, es re complicado porque además las personas que deberían estar preocupadas de esto, ¿cierto? No lo están, no están ahí, hicieron mal la pega, por otro lado, ¿cierto? Hicieron cosas malas, digamos, tenía todos los curas, bueno, que estaban los encargados de mantener esta cosa brillando, digamos, y bueno, tú sabes todo lo que ha pasado, entonces eso hace que la gente también se aleje de estos temas, digamos. O sea, obviamente hay una manipulación del poder que hubo en cuanto a la iglesia, y yo diría que en cuanto a la política siempre ha habido maquinadores que se aprovechan de las circunstancias y que hacen que la gente se aleje de lo más importante que es la espiritualidad. ¿Cachai? Yo soy criada, yo fui a un colegio de monjas también, ¿cachai? Y Ah, estudié en un mira, colegio, pero era mixto, el mío era ya, mixto. Y siempre teníamos ese concepto de las cosas buenas, el concepto, tú cachai, de colegio católico, cachai, que te sí, sí, imponen. Sin embargo, yo ahora no profeso la religión católica, me yo considero tampoco, no, cristiana, yo tampoco. hay una cosa, pero a mí me enseñaron mucha filosofía y tenía un profesor que era teócrata, que no hacía religión. Entonces tengo una perspectiva mucho más abierta de las cosas, de lo que tiene mucha gente de mi generación que no tuvieron esos ramos. Claro, Y uno se abre a otras perspectivas y se abre a escuchar otros temas y a leer, a lectura y enriquecerse. Y eso no pasa porque como que no te pican el bichito de chico. Y eso también implica que, y con todas las cosas que pasaron de la gente que se aprovechó de la manipulación de la iglesia, la manipulación política, todo lo que ha pasado, hace que las personas se alejen y esa publicidad también sirve para que se alejen, como te decía, de la filosofía en sí. sí, pues. Pero es súper importante la filosofía en, en la sociedad en sí. Pero ya hablamos de ti ahora y nos estamos yendo por otras ramas. Yo quería que hablamos de tu colegio, hablamos de la universidad, hablamos de todo este proceso de que eras profesor.
Cuéntanos cuáles son tus sueños, cuáles son tus proyectos, tus anhelos a largo plazo. Mira, no, bueno, quiero seguir escribiendo, digamos, quiero escribir o sea, si tú me hablas de una cuestión concreta, de un proyecto concreto, digamos, el único proyecto concreto que tengo ahora para mí, porque tengo proyectos para mis hijos, sueños. Mi hijo también está saliendo de cuarto medio, tengo otra hija más que está en el colegio, tengo una psicóloga, entonces quiero que les vaya extraordinario, pues, pero como proyecto quiero escribir, quiero seguir escribiendo y pasarme a la novela. Porque en particular con los poemas son, digamos, algo que traigo desde que era cabro chico, siempre he escrito y me gané unos premios en el colegio, ¿cierto? Típicas cosas así que juego de talento y pa, me ganaba el premio, ¿cierto? Y entonces, claro, escribí mucho rato de filosofía, que tengo un par de libros de filosofía, ¿cierto? No sé, me gusta más leerla que escribirla. Y la poesía que me sale sola, entonces la poesía estoy haciendo como un libro al año, y ahora escribí un libro de cuentos cortos, precisamente porque comencé a darme cuenta hace ya varios años, digamos, de que los cabros no están leyendo, leen cada vez menos, ¿cierto? De hecho, cuando empecé a hacer clases 25 años atrás, ya los profesores les daban películas en vez del libro. O sea, ya a esa altura ya estaba, algunos profesores habían dicho, filo, estos cabros no van a leer, así que les voy a pasar la película mejor. Entonces dice, pero por Dios, yo venía entrando así, ¿sí? Y ahora, claro, pues esta cosa en 20 años ha llegado a unos niveles, hice muchas clases en colegios muy vulnerables. Entonces ahí era tremendo, hacerlos leer media página era tremendo. Entonces la idea era hacer cuentitos cortos de una página y media, ¿cierto? Y me encantó, digamos, me pasé un año entero escribí como 30, los tengo ahí, y los mandé me parece que es un proyecto más interesante. Los poemas, no sé si hay leído a Armando Uribe, ya está muerto, el Yo maestro, amo a Armando Uribe, es uno de mis poetas extraordinario, favoritos. es como un Eu, caballero del eu, siglo eu, XIX. sí, yo amo, yo lo conocí en persona. De hecho, Ah, cuando mira, falleció no fui porque estaba enferma, ¿cachai? Y como estaban todos con el asunto del COVID, estaba resfriada, no tenía COVID. Imagínate llegar a una habitación todos con el pánico, ¿cachai? Y tú resfriado. sí, no, terrible. Entonces dije, voy a ir y van a salir todos arrancando. Pero no fui, pero yo sí amo a Armando Uribe. Bueno, De hecho, Uribe, hoy sí, día puse en el recital un poema de Armando Uribe en la mañana. buenísimo, Partí con buenísimo. Uribe. Sí. Buenísimo. No, y me encanta también. Y una de las cosas que Uribe, en el último texto que leí de él, que se llama Vida Viuda, por ahí plantea la idea de que la poesía, ¿cierto?, es tan personal y tan subjetiva, digamos, que eh, uno la escribe para los demás para puro joder la pita, digamos. O sea, uno escribe poesía para joder la pita, para obligar a los demás a leer tus estupideces, digamos, que no les importa nada a los demás. Pero él lo hace igual. ¿Para qué? Para joder la pita. Bueno, voy a seguir jodiendo la pita con los libros de poesía, digamos, pero me voy a pasar a los cuentos. Y mi proyecto, claro, pesqué un cuentecito por ahí y armé una pequeña novela que va creciendo, digamos. Entonces la idea mía es esa, de pasarme directamente a la novela, convertirme en un escritor y ya no un profesor, digamos. Ya no tengo muchas ganas de volver a hacer clases, aunque sé que tengo que hacerlo, digamos, pero, por una cuestión económica, pero no tengo muchas ganas de volver a ese mundo, digamos, para nada, para nada. Entonces quiero dedicarme a escribir. Yo creo que ese es mi proyecto, dedicarme a escribir.
Bueno, Tiempo completo, tiempo en completo. todo caso, ahora que Amazon llega a Chile, el valor de publicar un libro va a bajar mucho, porque ya no voy a tener los cargos que hace Amazon cuando te envía, que eso es lo más caro. Es como dato, en todo caso. Ya, claro. Vamos a hacer un taller a la gente para enseñarle a subir sus libros a Amazon, pero todavía no hemos llegado a esa parte. Estamos todavía en el taller Ya. para que aprendan a Yo escribir saqué bien. un librito, saqué un libro en Amazon bastante bien, digamos, pero a mí el tema es que me hace ruido todavía que no he logrado, ¿cierto? Tiene que ver con la distribución. Porque como que bueno, Amazon te lo distribuye, que sea digitalmente en todos lados, digamos. Y tengo unos amigos que lo han pedido, se lo han traído, a mí que me lo muestran así, mira, pero en general las editoriales pequeñas, ¿cierto? Tienen poco acceso a las librerías. Entonces, claro, Es que sí. las librerías no entra gente, porque yo te lo digo que a mí me pasa mucho, que es cierto, hay librerías, pero las librerías no venden. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las librerías? Se están yendo a meter a las ferias del libro con eventos que hacen para poder vender, porque aparte que tú entras en una librería y el libro más barato que encontráis, estamos hablando de 5 lucas Eso para arriba, sí, ¿cachai? sí, eso Entonces, sí. y muchas librerías están cerrando, de hecho, o se están achicándose los locales para que, excepto en las universitarias, las más clásicas, que siempre van a existir. Pero te digo, o sea, el tema de la distribución de los libros pasa mucho ahora en todas las editoriales, porque están participando de las ferias. Hay muchas ferias del libro en regiones, y ahí se está moviendo la literatura, pero cuesta bastante, te lo digo, Mm, porque nosotros mm. yo como gestora cultural y como entre paréntesis Chile, a nosotros nos va bien, pero es que yo doy cualquier jugo, porque ando en todos lados metido y donde me invitan voy. Aunque les caiga mal, llego igual, y si no llego yo, llega toda mi gente. Entonces, porque es cierto, es un tema de que nos faltan espacios para vender libros, nos faltan espacios para poder mover la literatura. O sea, la Sociedad de Mm. Escritores de Chile está haciendo un esfuerzo enorme, David Evia, la Paulina Correa, el mismo Jorge Calvo, que son directores, precisamente para reencantar a la gente con comprar un libro. El PEM Chile, que es una organización internacional que tiene una ubicación acá, están también reencantando con el tema, porque de repente tú te encontrás con un amigo y dices, ¿por qué no me regaláis tu libro? Y uno dice, no, pues si a mí me costó escribirlo, ¿cachai? Es un trabajo. Entonces, la gente tiene un concepto, ¿cachai? Que es cerrado y es un concepto que está tan arraigado en la sociedad, ¿cachai? Que estamos tratando de cambiarlo con el tema de que un libro cuesta escribirlo, cuesta producirlo, es un trabajo y se vende, y de eso se supone que uno tiene que vivir. Entonces la idea es que los amigos no te piden el libro de regalo, sino que te lo compren. Claro, claro. Pero te digo, o sea, distribución, y lo otro que hacen las grandes editoriales, que lo conversábamos el otro día con Cristina Wormul, es que te los mandan a las editoriales y te los guardan en la bodega, y los guardan, y cuando el escritor muere, las editoriales los sacan, porque cuando el escritor muere te volvís famoso inmediatamente, y las editoriales se llenan de plata. Bueno, ahora los cuentos los mandé a Penguin, ahí a Lumen, que es de Penguin. Claro, me tiraron para revisión hasta enero. O sea, ellos tienen plazo hasta enero para revisarlo, digamos. Si les gusta, bueno, lo tiran, qué sé yo. Ahora no sé, ese tiraje, como tú dices, seguramente debe ser muy poquito, lo demás no lo hacen nomás. Pero bueno, pero digamos, si me hablas de proyectos, yo creo que por ahí va. El fondo es pasarme la novela, porque me di cuenta, me doy cuenta con cada Pascua, porque para Navidad yo regalo libros, eso es lo que yo regalo, libros. Entonces me paseo buscando libros y generalmente en ese momento se llena de gente comprando libros, durante el año no hay nadie, pero en esa fecha se llena. Y lo que vi que más se llevaba era novelas. Novelas, ¿cachai? La gente compra novelas y compra novelas escritas por mujeres, digamos. Las mujeres están muy bien posicionadas con respecto, ¿cierto?, a los hombres en la venta de sus novelas. Entonces,
yo escribí unos cuentos que se los pasé a varias amigas, digamos, para que me hicieran comentarios antes de mandarlos. Y todos me decían, ¿cierto?, que la mirada que yo tenía era una mirada feminista. A mí me pareció re interesante, digamos, y además me pareció, ¿cierto?, que podía tener un cierto plus, digamos, a la hora de vender el libro, pensar que una mujer, ¿cierto?, extraordinaria, digamos. Te abre una otra perspectiva, digamos. Así que, no, pues estoy esperando eso y de aquí a enero no me quedo quieto, así que estoy terminando quiero en enero tener la novela lista. Es súper Y ahí interesante eso después, porque la novela, es cierto, la poesía no se vende, como dijo un amigo, los poetas tampoco, claro, pero claro. que fue precisamente Emilio el que estaba ahora, pero la novela es lo que más se vende porque al público es lo que más la entretiene. Y históricamente siempre han sido las novelas, los bestsellers de mujeres. Christine de Pinsán, por ejemplo, en la historia. Eh, ¿Cómo se llama esta que escribía de criminología? No me acuerdo. Agatha Christie. Agatha Christie. Entonces, por lo general, siempre han tenido, porque la mujer tiene una buena redacción, por así decirlo, una buena forma de llevar los acontecimientos. No lo digo como mujer, lo dicen los estudios, por si acaso. Yo encuentro que los hombres y las mujeres pueden escribir perfectamente bien. Pero a propósito de poesía, porque tú eres socio también de Entre Paréntesis Chile. Cállate, yo soy miembro de Entre Paréntesis Chile y no me había dado cuenta de que tú eres socio. Como tenemos directiva y tenemos otra parte que se dedica a eso, y me dijiste, no, si yo soy socio. Nosotros también tenemos un proyecto que publica, pero saca publicaciones pequeñas, saca entre 20 a 100 libros por autor. Porque como son autores emergentes no tienen gran salida, por eso nos cuesta tanto venderlos. Claro, Pero claro. hacemos lo posible con el objetivo de llegar a la gente. Lo que nosotros más hacemos es el objetivo que nos busquen, que nos lean, que les guste, que nos conozcan. Y eso también es importante. Me gustaría mucho que nos hablaras de tu primer libro de poesía, porque tú tienes 2 libros publicados en Mago Editores. Poemarius Interruptus. ¿Por qué Sí. interrumpiste tu poemario? ¿Por qué este Porque título? el poemario, ¿cierto? Está dividido en dos. De hecho, tienen dibujitos, ¿ah? Que también también es una especie, ¿cierto?, de estrategia, digamos. Entonces, la idea mía, mis escritos son más bien puñetazos, digamos, y con un dibujito que suaviza el puñetazo, digamos. Entonces, no son grandes textos, sino que son una página cada del texto y cada hay un dibujo. Dibujados por mí también, digamos. Entonces, la primera parte, ¿cierto?, de este poemario, ¿cierto?, tiene que ver con poemas que escribí hace muchos años, cuando mi hija era chica, hace 20 años atrás, 23 años atrás. Y de repente, claro, dejé de escribir por un buen rato, ¿cierto?, y me puse a escribir de nuevo hace muy poco. Entonces, por eso está interrumpido. En el fondo es la razón simple, es esa. Puede haber una metáfora entre medio, ¿cierto? Pero dos formas de ver la realidad, ¿cierto? Hay un montón de cambios en mí también. De hecho, la poesía la primera parte del libro es completamente distinta a la segunda. La primera es menos inteligible, es un poquito más... una pesadez de espíritu, digamos, una cosa ahí media filosófica, mucho ser. Y la segunda parte es más alegre, es más divertida, es más ya de alguien que pasó por la crisis, ¿cierto? Y ya está mirando hacia atrás, riéndose un poco de sí mismo. Entonces, la segunda parte, que es la que le gusta a mi mujer, digamos, a mi señora, es la parte divertida, ¿cierto? Y ella considera, que me parece una crítica interesante, que mis mejores poemas son los que precisamente son estos poemas livianos, digamos, ¿cierto? Son estos poemas, porque para mí el tema de la muerte siempre ha sido un tema, entonces está en todos lados, cruza mi poesía todo el rato.
Entonces, cuando estoy feliz y hago algo feliz, a ella le encanta. Entonces se puede decir que tu primer poemario habla de tus inicios en la poesía y de tu etapa de cambio, tu mutación, por así decirlo. Claro, una cosa así. Las ganas de juntar un poco todo el material que tenía. Bueno, boté un montón de cuestiones que no tenían ni una calidad, digamos. Me edité yo mismo, digamos. Autoedité. ¿Cuánto te demoraste en hacer la selección de esta obra? Para el poemario me demoré harto, porque además los dibujos tenían, como los hice íntegros todos, digamos, y tenían que ver, la idea es que tuvieran que ver directamente con el poema, digamos. Entonces, me demoré un poquito ahí. Pero, qué sé yo, habrá sido una vez que tenía todos los poemas listos, un año, medio, un año por ahí, 8 meses, 9 meses, por ahí me demoré en total, digamos, en total, escribiendo, dibujando, todo. Porque con Mago se demoró nada, un mes tenía No, listo. yo admiro a Mago, o sea, Sí, entiendo no por qué hace se un llama monstruo. Mago, güey. La embarró el tipo, así te lo juro que Pero, lo admiro no, realmente, sí, porque no, se mueve como un y mago. los libros son de buena factura, son bonitos, quedan re bonitos, quedan re bonitos. Así que ellos se demoraron como un mes, estaba listo el libro. Y este no tuvo ni siquiera presentación, porque estábamos en En la pandemia. pandemia. Sí, Estábamos pues en sí pandemia, vi que en el año en que lo sacaste estaba en claro. plena pandemia, Sí, pues 2021. estábamos en pandemia, así que no íbamos a esperar y al final salió el otro. O Hicimos la sea que presentación del otro. tenemos un libro a presentar, se podría Tenemos un libro decir. para presentar, claro. Sí, no, Ah, igual se lo entonces merece, porque sí, sería interesante, podríamos hacer un especial ahí, hacemos una reservación en la fecha y presentamos tu obra, sería ya, pues, interesante. fantástico, fantástico. Hablamos ahí con el mago para que haga magia también, para que se participe y todo. Sí, a mí me encantan, ¿Eh? porque la presentación de los libros sirve una para vender libros y otra que te queda el video, el resquicio de lo que se hizo, es súper Sí, importante porque sí, después sí. uno no existe, porque cuando uno se muere, como que todas las editoriales te hacen famoso, entonces vamos a tener el resquicio de que nosotros estuvimos ahí, pues, obvio. Ah, claro. El otro, claro, Contraficciones, ese Antes lo de presenté. pasar al otro, Ah, ya, ¿podemos ya. leer algo de poesía, por favor? Podrían Del ser autor. dos, uno de luz, como dices tú, y el otro de no tan Ya. luz, para ver la contradicción entre los dos. Mira que no, tampoco es tan alegre, ¿eh? Si en el fondo es como más irónico, digamos, eh, pero a ella le parece divertido, ¿no? Tiene un humor también medio oscuro, ¿no? Eh, La sátira es muy buena. claro, estética, este se llama estética, y tiene que ver con una autopercepción, digamos, que uno va teniendo cuando pasan los años. De viejo uno se empieza a ver mal en todas partes. Algo indica que ya es tarde, que tu cara no combina con nada, que tus palabras están de más, que tu mirada güera y agotada incomoda, asquea. Es un asunto de simple estética, de viejo todo, la ropa manchada y sin planchar, las zapatillas acolchadas, los mofletes, los ojos vidriosos, el pelo de muñeca y la piel seca. Todo huele a jubilación, a INP, a FONASA, a largas filas, a Banco Estado, a plazas y palomas, a mucho tiempo, a tiempo perdido, a tiempo extra, a panza, a pantalón sobre la panza. Cuando viejo todo se detiene, el tiempo se estanca. Se puede ser viejo muchos años, viejo y feo por muchos años, soportando el peso del aire con el alma pusilánime, con el cuerpo en ruinas, viéndote mal, hagas lo que hagas, escondiendo el olor a orina, a peo, a muela podrida, a muerte esa misma tarde, viéndote mal mientras conversas, mientras caminas, sentado o parado, sin hacer nada. En esto no hay compasión, es un asunto de buen gusto, de simple estética.
Buen poema, me recordó mucho a Armando Uribe. Sí, pues no, sí, oye, Uribe, Bukowski son mis referentes todo el rato. Cara, se me achica la cara, nadie lo dice, pero se dan cuenta. Van por ahí con su silencio mientras mi mandíbula desaparece detrás de los labios. Signos de lástima, de sorpresa, de espanto. Se me achica la cara y me pregunto si se achicará mi boca hasta cerrarse. Lo de no hablar más no es un problema, pero no tener la mitad de la cara, como si hubiera ido a la guerra, contraído un cáncer, como si tuviera mordido una araña de rincón, solo un bigote en el borde de un acantilado, una comisura que lucha por no caer desde lo alto de un abismo incalculable, cuello y nariz, un champiñón blanco y tibio, esperando a la sombra de un sauce deshojado a la orilla de un río del tiempo. Me encantaron los dos poemas, pero no veo la Todo. diferencia así como No, es que tanto. esos son del lado chistoso. Esos son del lado chistoso, po. Yo pensé que habías leído No, no, uno y no. yo. Estos No, son no, los no, chistosos. son los dos nuevos. Te voy a leer uno atrás para que veas que la diferencia, incluso eh, eh, no ir más allá del propio sentido, hundirse en la angustia que devela el desapego, transformarse en el ímpetu de lo que cae, de lo que muere, de lo que no tiene sentido y sin embargo retumba. Vivir de la profunda alteración del ser y no ver más que superficies, pequeñas cumbres, altos y escarpados montículos de palabras y cosas, grietas absurdas en el tiempo, el bochorno de una caída hacia arriba, la arrogancia de un final lejano. Este que tiene más filosofía, digamos, y aquí esto es Heidegger, ser impropio, deslizándose por ventisqueros de rabia, enarbolando algún deseo, conquistando la caída con sostenida locura, creyendo que vuela cuando de caer no para. Sí, ahí se nota la Ahí se diferencia. nota. Sí, Ahí no, sí. se nota la diferencia. Pero me gustaron, aunque uno es más filosófico y como dice tu mujer, el otro es como más sátiro, así es como más Sí, irónico, sí, pero me sí. gustaron. Tiene mucha fuerza esa poesía oscura que tú dices. A mí me encanta. Bueno, y toda la cosa de la pandemia, Pandemia 1, y toco tu mascarilla con la mía y nos fundimos en un beso analgésico, antiséptico, inmunológico, antibacteriano, antipirético, antiinflamatorio. Tenés así pequeñas, ¿cachai? Pandemia 2, coincidimos en un par de temas superficiales y de básico sentido común. Vivir era innecesario y morir es una tragedia. En lo demás, estoy en un profundo desacuerdo con todos ustedes. Salir al parque con mascarilla es como bañarse en una piscina sin meter la cabeza. Mejor quedarse en casa. Cuando, cuando te pidieron usar mascarilla, tú ya te escondías y te avergonzaba tu cara. Cuando te pidieron quedarte en tu casa, tú veías por horas series en el cable. Cuando pidieron distancia social, tú ya no tocabas a nadie. Y cuando te pidieron fiscalizar y ser periodista sin sueldo, tú ya acusabas y traicionabas. Entonces, aproveché esa época para empezar a pegarle combo a todos. Me tenían hasta acá. Me doy cuenta, en todo caso estábamos todos chatos con eso. Y Contraficciones, el Contraficciones. 2022. Claro, ¿Cuánto te contraficciones, demoraste en armar primero este libro? no, Antes de más, publicar. más, más. Yo creo que ahí fue un año y un poco. Los poemas me demoré, traté de darle, como que consideré, ¿cierto?, que esta contradicción tenía que de alguna manera mostrar lo que yo era. En el anterior, ¿cierto? Hay de todo. Hay varias personas ahí hablando. En cambio, acá tenía que ser un yo un poquito más maduro. Independiente que fuera el segundo poemario, yo ya estoy maduro. Así que debería ser un reflejo, ¿cierto?, de mi edad, por lo menos, digamos.
Entonces me demoré un poco más y el concepto tiene que ver con el ir en contra de la máquina, ¿cierto? Un concepto que que usó mucho Henri Thoreau en el siglo XIX, ¿cierto? Este ecologista, filósofo que se fue al bosque, digamos. Entonces, para él la idea, ¿cierto?, era ir en contra de la máquina, que cada acción tuya, ¿cierto?, que cada eh, conducta tuya, ¿cierto?, fuera un ir contra la máquina, con friccionar, ¿cierto? La fricción es parte de la máquina, esto es ir en contra incluso de la fricción, ir incluso más allá del conflicto. Es un concepto súper potente, súper fuerte. Difícil de llevar a cabo, además, súper difícil. Entonces, la idea es que todos estos poemas fueran, en mayor o menor medida, poemas de contraficción. Que fueran, de hecho, por ahí lo nombro, ¿cierto? Que fueran poemas delincuentes. Y la idea era El tomar, ¿cierto? concepto de poema delincuente suena muy, muy raro. Es poema que se mete en tu casa, digamos, que se mete a la fuerza en tu casa y se lleva una parte tuya. O sea, la idea era que estos poemas no te dejaran, después de terminarlo, no te dejaran, voy a seguir con el siguiente. No, sino que cada poema, ¿cierto?, donde tuvierais que detenerte, así, porque, por Dios, ¿qué quiso decir, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Qué fantástico, ¿cierto? Algo que te provocara alguna cuestión, ¿cierto? Que provocara un cambio, o en contra, digamos, o sea, en contra, no así, en contra del sistema. El sistema no solamente capitalista, económico, ¿cierto?, sino que el sistema conductual que nos rige, digamos, espiritual también. Así que me demoré un poquito más porque traté de que todos los cuentos tuvieran algo de eso. Este es de cuentos. No, los poemas de contraficciones, no, Ah, perdón, dije cuentos, no, poemas. sí, sí, Traté de pues que sí. fueran, que hubiera algún hilo entre medio, por eso hay personajes que pasan de un poema a otro, digamos, que sigue el mismo personaje. Son algunos ficticios, otros en realidad no son nada ficticios, están ficcionados, son reales. Moviéndome en el tiempo también, ¿cierto? Yéndome a otras épocas, a otros lugares. Y este sale el 2022 también por Mago Editores. También por Mago Editores. La edición es muy bonita, muy linda, ¿cierto? También viene con dibujitos, ¿cachai? No, sí, son excelentes la calidad. No, Déjame acercar extraordinario. la cámara para que muestres el libro. Ahí, muéstrame el libro ahora a la cámara, ahí para que lo vean todos. Sí, está bonito. Contraficciones, ese soy yo, pelado. Se supone que viene a ser yo. El Max me dijo, hoy no eres demasiado tú. Y dije, sí, pues bueno, si son mis poemas, soy yo. Soy completamente yo. Estos dibujos, siempre el diablo. El diablo es un personaje que tiene que ver con esta visión, esta educación de curas, digamos, que tenemos. De que el diablo siempre para mí es un personaje ¿cierto?, que está presente, no como persona, no como real, porque como una Hermoso. Yo fuerza, siempre, una siempre fuerza. uno tiene ese concepto. Yo siempre pongo al diablo tomando vino con la muerte o al diablo paseándose por las calles de Claro, Valparaíso. Siempre pues, está. pues ese diablo claro, que es tu perdición, digamos, pero también es tu amigo. ¿Cachai? Ya, Lo pues mismo léanos veamos contra fricciones, que me contra gusta ficción. la palabra. Sí, no sé. Voy a leer el contraficción, el de la casa de Turó. La casa de Turó, Turó es el personaje este que te digo, filósofo. La casa de Balden es el lugar donde tenía el bosque, ¿cierto? Donde estaba la casa de Turó, que es una casa, típica casa de dibujo cabro chico. Así con dos aguas, ¿cierto? Con una ventana, exactamente así.
que tiene esa cosa inocente también, ¿cierto? La casa de Walden es política. Una casa primitiva hecha de materiales sólidos y sin ornamentos. No tiene cielo raso, su esqueleto es visible. Sus huesos, vigas, están desnudas. Es profunda como una caverna. Hace falta una antorcha para ver el techo. Una sola y vasta pieza sirve de cocina, de dormitorio y comedor. Una gran chimenea calienta al pasajero que siempre es bienvenido. Un estofado se cocina a fuego todo el tiempo. El horno adoba el pan que perfuma toda la casa. Colgados en una clavija, todos los objetos son útiles y visibles para quienes habitan la casa de Turó. Algunos viven cerca del fuego, otros junto al marco de la ventana, otros en las sillas o bien al fondo de la sala. Todos duermen, comen y conversan y se asean a su tiempo. Un rey, una bruja y un paisano conviven allí con toda candidez. Es una abadía de Telema, un antimonasterio, en donde la vida de los monjes no se rige por leyes, ni reglas, ni espantos. Solo el placer y la voluntad son llamados a decidir entre un sí y un no. Que es la idea que tengo de política, digamos. Esa es la idea de política. Me encantó. Esa casa, digamos, ese lugar. El La concepto me otra, encantó. sí, no, está interesante. Los 60. Haber nacido a 2 años del fin de los 60 convirtió mi vida en un entuerto. A saber, haberme perdido la fiesta de los hippies, haber llegado consciente a todas las dictaduras latinoamericanas, haberme perdido la revolución, haber mamado el color amarillo en todos sus matices, haber vivido a pesar de los muertos, haber sido cegado por el periodista mediocre y comercializado por el economista mal parido, haberle temido a los milicos y a los pacos asesinos, haber soportado la culpa edípica que provocaba la exuberancia materna de María Pepa Nieto, haber envenenado mi mente con sábados gigantes, éxito, cuánto vale el show, el Festival de la Una, el Festival de Viña y otras extravagancias ochenteras, haber vivido una adolescencia insulsa e ignorante, ignorante, desagradecida, ignorante, aturdida, ignorante, ignorante. Hoy la revolución no alcanza ni para poema, ni para estilo de vida. Haber nacido 15 años antes y habría muerto en la moneda. Ahora solo doy tumbos, escribo poemas malos y me largo y me hago el choro con 2 copas de más. Es que está muy bueno ese poema, me gustó mucho. Me gusta mucho tu trabajo literario en cuanto a poesía. Me gustaría escuchar tus cuentos cortos, me encantaría. Creo que deben ser muy notables. Sí, me gusta más. De hecho, lo he comentado con mi mujer en mi crítica, está todo el día ahí. Le muestro todo lo que hago, digamos, y ella me dice que soy más un relator, digamos, soy más un cuentista, ¿cierto? Un narrador, ¿cierto? Que un poeta. Asúmelo, eres cuentero. Querido Víctor, hemos conversado mucho de tus libros, de tu vida, de tu obra, y ya estamos llegando al final de este programa, y me gustaría preguntarte lo que siempre le pregunto a todos cuando ya estamos llegando al cierre. ¿Cuál sería tu mensaje para todo el semillero que tenemos en este país? Para todos esos futuros que tenemos plantados, que no sabemos qué va a salir, porque realmente yo ya miro hacia el futuro y pienso, no sé, a veces me pierdo en esta, tengo esperanza, a veces la pierdo, pero ¿cuál sería tu mensaje como Víctor ahora, actual, de tu perspectiva del futuro? ¿Cuál sería la esperanza que tú les puedes dejar o el consejo, la recomendación? ¿Cuál sería, Víctor? Mira, hay dos cualidades, ¿cierto? Que de alguna manera resumen la experiencia humana, digamos. Una es la pereza y la otra el miedo.
si somos lo que somos y estamos donde estamos, ¿cierto? Es porque somos perezosos y miedosos. No, nos da miedo los cambios, ¿cierto? Nos da miedo los cambios y además, ¿cierto? Somos bastante flojos en generar, ¿cierto? Esos cambios. Lo que yo les diría, claro, es precisamente eso. Yo hice algunas clases en la universidad, ¿cierto? Donde los cabros, ¿cierto? Tienen... porque el miedo se puede manifestar de distintas maneras, digo. Y en este caso, ¿cierto? El miedo se manifiesta en no querer saber simplemente aquello que no les... que creen, ¿cierto? Que no les conviene, o que creen que, ¿cierto? Que va a cambiar radicalmente sus vidas. Y lo otro, claro, va ligado directamente con la pereza, digamos, de hacer ese esfuerzo. O sea, a mí me da la impresión de, o sea, si tú me pides que yo dé un consejo, ¿cierto? Es precisamente que la vida es muy divertida, muy entretenida, ¿cierto? Pero cuando uno se mueve, cuando uno está en movimiento, hacer cosas, ¿cierto? Probar cosas, leer cosas, ¿no? De todo tipo, incluso cosas con las cuales no estés de acuerdo. Yo creo que eso, dejar ese miedo, ¿cierto? De lado, dejar esa pereza de lado y nada, porque la vida es recorta. Yo en mi cabeza tengo 18 años todavía, no sé, te pasa a ti lo mismo, uno siempre tiene 18 años, o menos. O menos, yo diría que menos. Sí, y uno se mira al espejo y dice, pero no puede ser, no puede ser. Eso es verdad, los años pasan rápidamente, Sí, uno no se da cuenta y la vida es un suspiro y depende de pero uno por si es un supuesto. suspiro alegre o uno triste. O sea, tener una vida fome, ¿eh? Porque lo que está sucediendo es que los cabros están teniendo una vida fome. Son muy fome, son fome en música, son fome en literatura, son fome en todo. Quieren ganar plata, ¿no? Qué terrible. Entonces, no, pásenlo bien, diviértanse, pero para eso tenéis que ponerte en peligro. Yo creo que ese es el tema. Pónganse en peligro. Cuando me despedía de mis alumnos cada fin de año, les decía, porque fui profesor jefe por mucho tiempo, les deseo bien y les deseo mal también. O sea, que les vaya bien, sí, pero también que les vaya mal. ¿Ah? También es parte del paquete, ¿cierto? Así que eso, que les vaya bien y que les vaya mal. Ese es mi... Hay un gran problema en la sociedad con la tolerancia al fracaso. Sí, pero Es claro, terrible, uy, o te equivocaste o te fue mal y te deprimí. Todo. claro, y se van, en picada, así. No, 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 si alguien te la, dijera que es parte de... No habría es ese parte problema. hay gente que intentó 100 veces lo mismo hasta que lo logró y lo importante pasó No, porque lo logró, no pasaron las otras 99 veces que fracasó y eso ha no, pasado claro, históricamente. pero y además cuando te va, de repente uno hace cosas que son de largo aliento y no te das cuenta, tú empezás a hacerla, de repente hasta se te olvida que la estás haciendo y llega un punto en que hay un resultado y te decís, oh, claro, pues Oye, tuviste 5 años haciendo eso, no te diste ni cuenta y lograste algo ahora, después de 5 años. o sea, Entonces, paciencia. yo sí me di cuenta de eso cuando un día llegué y llevábamos la revista número 100 y dije, oye, ¿cómo hemos llegado a la número Exacto. 100? Sí, pues nosotros vamos en la 11, llevamos 3 años ya, y ¿de dónde? No teníamos la más mínima esperanza, y ya estamos acá. Ya. Oye, vamos a tener que volver a juntarnos para poder hablar de la revista, porque nos Sí, faltó pues, hablar de la revista. ya, Así pues. que yo creo que vamos a hacer otra sesión con Víctor y, bueno, despedirnos porque ya pasamos la hora de nuestro matinal, pero vamos a volver a traer a Víctor para que nos converse un poco de la revista filosófica. Podemos hacer un especial exclusivo para la revista y vamos a buscar una fecha para presentar el libro, o no podemos dejar un libro sin presentar. Ahí Ya, auspiciado, pues. pues conversamos un café, vamos a buscar una fecha, yo creo que ya para octubre, porque la fecha está tapada de fecha, así que Ya. ahí Sí, no, lo vamos a no coordinar, puede ser. Víctor, que lo presentemos y lo transmitimos en vivo, un especial de Conversemos un Café, para que un libro no puede quedar sin presentar. Es como cuando nace la guagua y no lo bautizáis, no le tiráis el agua Claro, al cura, claro, capaz. claro.
Después pueden pasar muchas cosas y después vamos a tener que exorcitar al libro. No, hay que presentarlo. Bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Víctor, por este encuentro. Gracias Nos a vamos a ti. volver a ver. Y Estamos en un contacto. abrazo, que esté muy bien. Y nos vemos mañana. Un abrazo a todos. Felicidades, que tengan un excelente día. Chao, chao.